Madero Valencia, mejor conocido como Manolo Madero, actual regidor con licencia del Ayuntamiento de Hermosillo por el partido Nueva Alianza, fue secretario general de la sección 54 del STENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entre 2003 y 2008, profesor de la Escuela Normal de Educación Física y comisionado varias veces a labores de la dirigencia del CENTE. Amigo del Bester también, Oscar. Sí, no sé si la palabra esa quepa por los niveles, ¿no? Sí. Pero sí con una extraordinaria relación de toda la vida, ¿no? Sí, ¿cómo ve esta decisión judicial de dejar libre al Bester Gordillo? Justa, ¿no? Digo, en el mundo de la política en este país, de repente hay personajes que son indispensables, los vuelve el sistema tan indispensables que cuando no ocupan no haya cómo deshacerse de ellos y creo que en el caso de la maestra El Bester fue una injusticia más. Se ha escuchado mucho en los últimos días, pero realmente desde un principio partiendo de la base de lo que se le acusaba, de manejo indebido de recursos del sindicato, y no habiendo ninguna acusación de ningún trabajador de la educación, ningún miembro de los niveles de dirigencia que hay, pues obviamente que esto fue muy notorio desde un principio que fue una persecución y así terminó, lamentablemente. ¿Fue después, como el quinazo de Carlos Salinas de Gortari? Idéntico, ¿no? Sí. Idéntico. Yo le iba a buscar un término, pero la verdad es que fue exactamente lo mismo, ¿no? Con la diferencia en aquel entonces de un asunto serio en el ego de los políticos que no había manifestado un apoyo en un proceso político, ¿no? Este tema yo digo que es un poco peor porque fue basado en un desacuerdo en la famosa reforma educativa y a partir de ahí, ¿no? Y más impresionante cuando lo revisa, ella se manifestó muchas veces en desacuerdo, pero era una palabra nada más, ¿no? La permanencia, es decir, si tu gobierno jamás te has preocupado por capacitar a los maestros, hasta la fecha lo sostengo yo eso, ¿por qué vas a correr al que no evalúes bien si tú eres el dueño de las escuelas normales, o sea, tú los haces? El Bester se opuso a que la palabra permanencia estuviera en la reforma educativa y eso la llevó a la cárcel. Exactamente, sí. Eso. Obviamente el trasfondo político que generó eso, porque lo que no le gustó al gobierno de Enrique Peña Nieto fue que con eso estaba alentando a los maestros a que no se dejaran, ¿no? Y eso significaba un serio problema. Ricardo Rafael, que es un periodista, académico, escritor, director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, es uno de los críticos más fuertes que tiene la maestra El Bester Gordillo. De hecho, le dedicó un libro y recientemente escribió en el Diario Universal que El Bester Gordillo está libre porque no fue la justicia quien la persiguió estos 5 años, sino la política. Hace ya tiempo que las acusaciones penales en su contra eran insostenibles, pero permanecían las razones del poder. A partir de ahora, ni unas ni otras le atan las manos. Está libre para regresar por sus fueros. El Bester Gordillo, así como dice Ricardo Rafael, Manolo Madero, ¿regresa por sus fueros? Primero te diría, no había visto ese comentario, se me hace increíble porque lo dijiste muy bien, ¿no? Es uno de los principales críticos. Hasta yo he llegado a pensar que algún problema personal alguna vez tuvieron, ¿no? Porque Ricardo Rafael sí muy rudo y muy duro con la maestra. Yo creo que con ella más que con nadie, ¿no? En las críticas que siempre ha hecho. Sí regresa la maestra. Hay una situación también jurídica que está en proceso. Desde el momento en que a ella la aprendieron, todo este teatro estaba armado y no tengo ninguna duda que de los más altos niveles de la misma dirigencia del CENTE hubo quienes se prestaron a eso porque cuando la aprendieron a ella, ese día estaba convocado un Consejo Nacional del CENTE en la ciudad de Guadalajara, que es la ciudad de origen de Juan Díaz de la Torre, quien la sucedió en el cargo. Si tú salías fuera del recinto después de la aprehensión, a 1 kilómetro la redonda estaba plagado de maestros de ahí mismo, de la sección 16 y la 47, de quien él y su brazo derecho habían sido dirigentes unos años antes, entonces tenían cierto control ahí. No pasó absolutamente nada, solamente hablaron de presiones que estaba sometiendo el gobierno federal y que tenía que decidirse ya. Es decir,
si ahorita a mí me llevaran a la cárcel por cualquier motivo, es como decir, como si dijera mi señora, viene otro porque este ya se lo llevaron sin averiguar si mañana o pasado vas a salir. Es decir, no dieron tiempo absolutamente de nada, ni siquiera tiempo del clásico trámite de un amparo. Para cuando se estaba tramitando el amparo, el CENTE ya tenía otra dirigencia. No hubo nunca una reacción del CENTE, tú lo recordarás. No hubo nunca una lucha por buscar apoyarla. Y lo más lamentable es que se está tratando en este caso de una persona, Juan Díaz, que se formó toda la vida al lado de la maestra, ¿no? Sí. Entonces, sí viene, ¿por qué? Porque en ese momento... Aunque no la denunció, ¿no? O sea, Juan Díaz de la Torre fue citado a declarar y le preguntó el juez que si él le había transferido recursos del CENTE a Elbester Gordillo para sus gastos personales, que esa declaración era fundamental para la Procuraduría General de la República para que la PGR pudiera probar que Elbester Gordillo utilizó recursos del CENTE para situaciones personales, para pagar bolsas y pagar lujos y viajes, etcétera, etcétera, como le acusó la Procuraduría General de la República. Juan Díaz de la Torre nunca declara en contra del Elbester. De hecho, era una carga muy complicada para él, ¿no? Él se queda presidiendo un comité ejecutivo que en su mayoría estaba integrado por personas que entraron cuando Elbester era presidenta nacional del CENTE. Y el otro problema en el que se veía involucrado, que si aceptaba cualquier movimiento... También iba para él, pues él era la bronca. Él era el responsable de las finanzas del CENTE, ¿no? Entonces, yo más bien creo que fue un blindaje personal más que tratar de proteger, porque tampoco declaró lo contrario, es decir, no hizo esto, no hizo aquello, no hizo lo otro. Tan sencillo decir, tengo 20 años trabajando con ella y yo puedo asegurar que nada de lo que se le está acusando es real, ¿no? ¿Regresa Elbester Gordillo a la dirigencia nacional del CENTE? Hay un proceso legal, yo no sé si tú recuerdes, por allá en marzo, abril, hubo un juez de Baja California que fue donde un grupo de trabajadores de la educación inconformes con el proceso, denunciaron que independientemente de que estuviera detenida, no podría dejar la dirigencia del sindicato, ¿no? Exacto. Digamos, yo no sé si la comparación valga, pero es lo que aplicó el equipo jurídico de Napoleón Gómez Urrutia. Se fue y no le pudieron hacer absolutamente nada, porque no hubo mineros y no hubo ni de la organización sindical que él preside ni una denuncia en el mismo caso, ¿no? En este caso, en marzo-abril, un juez dictó un amparo provisional que suspendía todos los derechos como dirigente de Juan Díaz de la Torre y reconocía a la maestra, y a los 4 días se retractó. Entonces, ese proceso está en pie ahorita. Yo creo que es cuestión de días, si es que no de horas. A lo mejor el día 20 que ella anunció que va a presentarse a una conferencia de prensa, ya viene hasta con el documento en la mano, ¿no? Pero de que es un hecho que va a suceder, eso va a suceder. O sea, regresa al CENTE. Tiene que regresar. ¿Y regresa a la dirigencia? Así es. O sea, la dirigencia nacional como presidenta nacional del CENTE. Sí, lo que ella ha manifestado en lo que lleva este proceso desde que le dieron ese amparo provisional y luego lo detuvieron. Ella, por cuestiones familiares y todo lo que le privaron en estos 5 años y medio, quiere regresar a nombrar una nueva dirigencia, poner orden, armar un equipo de trabajo que se adapte a los nuevos requerimientos sociales y políticos que tiene el país a partir del 1 de julio para acá, y posiblemente se haga a un lado ya de esto, ¿no? Ya también por edad y todo lo que... ¿Qué edad tiene Elbester? 72. 72 años. 72 años. ¿Tendría el aval de López Obrador, Elbester Gordillo, para regresar a la dirigencia nacional del CENTE? Yo sé que jurídicamente, legalmente, no tiene nada que ver el presidente de la República con que se nombre a un dirigente nacional de un sindicato, pero políticamente pues es sí, indispensable. Exactamente. ¿Tendrá el aval político de López Obrador, Elbester Gordillo? Yo supongo que sí. El día de ayer estuve viendo una entrevista de uno de los principales acompañantes en toda su trayectoria, que es Marcelo Ebrard. Sí. Y la forma en que él maneja sus conceptos, creo que no tendría ningún problema. Las declaraciones de la futura secretaria de Gobernación en torno a la liberación, hablando de que fue a todas luces un abuso de autoridad, sí. Perdón, también refleja
esa posibilidad, ¿no? Y dicho sea de paso, Juan Díaz de la Torre, desde que pasó el 1 de julio, ha estado insistiendo en ver a Andrés Manuel y no lo han recibido. Es decir, está desconocido por todos lados. Ni al gobierno le conviene un magisterio que no tenga una dirigencia realmente representativa, y ni al magisterio le conviene seguir como estamos, ¿no? Porque sí, ¿qué va a pasar en lo local, Manolo Madero? Pues, si el Bester Gordillo regresa a la dirigencia nacional del CENTE, como usted me dice, inclusive con el aval del presidente electo López Obrador, ¿qué va a pasar con las dirigencias locales del CENTE, con la 28 y la 54 aquí en lo local? Yo espero que nada, y supongo que no debe pasar absolutamente nada. Yo creo que a los secretarios generales de todo el país hay que apoyarlos. Están viviendo una etapa muy crítica, y lo voy a decir como me gusta decir las cosas y como yo lo veo. Juan Díaz de la Torre se volvió loco de ambiciones. Juan Díaz de la Torre traicionó lo más sagrado en su desempeño laboral y profesional que él tenía, y en aras de seguir adelante entregó muchos derechos, por más que en su discurso diga que no. El maestro en lo general perdió algunos beneficios que tenía como derechos logrados y conquistados a lo largo de la historia del sindicato. Los principales: el no tener un escalafón para competir por puestos más altos, el no, inclusive por un cambio de adscripción nada más, el perder carrera magisterial, que era un estímulo en base al resultado. Es decir, el magisterio ya se evaluaba y había que adaptar nada más el esquema de evaluación, no con un fin persecutorios y con un fin profesional de decir fallamos en esto, hay que mejorarlo. El magisterio no ha cumplido, al magisterio, pero no se le ha cumplido en los 3 ejes fundamentales de la reforma. El primero, mejorar la calidad de la educación, invertir en infraestructura, ha disminuido el 30% el recurso para infraestructura a nivel nacional, y la capacitación se quedó en discurso nada más. Sin embargo, la persecución sí se nota, ¿no? Tenemos en el país arribita de 1,000 maestros cesados, y todo eso en el estado 53 maestros cesados. Increíblemente. ¿Qué va a pasar con ellos, con estos 53 cesados? ¿Los van a reinstalar? Tienen que regresar, es un abuso, sí. Eso es una brutalidad lo que hicieron. ¿Le toca a quién? ¿Al gobierno federal de López Obrador regresarlos, o le toca al gobierno estatal de Claudia Pavlovich? Yo esperaría que Enrique Peña Nieto se fuera con una decisión importante. Es decir, antes de que se vaya, ¿no? Si no, Andrés Manuel lo dijo muchísimas veces en campaña. Pero regresando al tema de las dirigencias seccionales, no son más que víctimas también. Igual los gobiernos estatales, ¿eh? O sea, yo lamento mucho y lo platico mucho con algunos compañeros de los cesados, que de repente se ensañaron y por el coraje, porque cualquiera hubiera hecho lo mismo. Le quitaron, no sé si estés enterado que hay 4 matrimonios entre los cesados. Es decir, papá y mamá de una familia se quedaron sin trabajo. Tenemos un caso que trabaja uno de vigilante en la entrada de un centro comercial aquí, y la señora trabaja en la limpieza y son maestros. Tenemos casos de maestros con doctorados que están cesados. Es decir, me regreso a ese punto porque sí es importante. Cuando la primera vez que yo vi a los maestros manifestándose, yo hablé con un amigo y le digo, no es aquí en Palacio, le digo. La ley trae un artículo, le digo, lo hicieron tan inteligentemente esto en beneficio de lo que quisieron sacar, que modificaron el artículo 3º y 73. Es decir, la ley es una ley secundaria de la Constitución, y todos sabemos que ante la Constitución nadie se puede amparar. Es el único órgano normativo que existe en este país en el que nadie se puede amparar. Entonces, hay un artículo que dice que la autoridad de cualquier entidad federativa que no cumpla o acate el mandato de esa ley será sancionado. Entonces, no les quedó otra a los gobernadores más que actuar. El resultado no se dio en el gobierno del estado. Es un resultado que lo mandó la Federación a través de la Secretaría de Educación. Yo lamento mucho que no hayan existido esos acuerdos con madurez, con inteligencia, para proteger algo tan importante como es el magisterio. Por otro lado, los secretarios generales, en ese rol de institucionalidad que siempre hemos sabido jugar dentro del sindicato, se han dejado llevar por esas ambiciones de Juan Díaz, y ahorita ya están metidos tanto que no pueden dar un paso atrás. Pero nada de lo que sucedió en torno a la ley, nada de lo que está sucediendo es responsabilidad de ellos. Bueno, digo nada porque sí hay un desconocimiento generalizado de la dirigencia. Muchos lo valoran porque tienen reuniones y todo el mundo se ríe en esa reunión con 20, 100 personas, 200 personas. El magisterio en Sonora somos cerca de 35,000 entre el sistema federal y estatal, es decir, entre sección 28 y 54, y creo que fue muy notorio, y el maestro lo reclama constantemente, lo que pasó el 1 de julio, ¿no? Como prácticamente nos fuimos en rebeldía.
Entonces, yo creo que hay que cuidar las secciones sindicales, es el sustento. La dirigencia nacional no tiene prácticamente ninguna relación con el trabajador común y corriente. Las secciones sí atienden la problemática diariamente de los trabajadores. Entonces, yo creo que hay que cuidarla, hay que meterlos a una dinámica de trabajo de mayor conciencia a lo que son las necesidades de los trabajadores, proteger a los trabajadores, luchar por los trabajadores, sostenerse ahí y generar esa sinergia tan indispensable en la relación. Entonces, fecha maestro. Clave el día 20. El 20 de agosto es una fecha clave. El Bester Gordillo ofrecerá una rueda de prensa en donde usted infiere, Manolo Madero, que pudiera ella anunciar su regreso a la dirigencia nacional presente. Yo lo intuyo. Con papelito en mano. Yo lo intuyo porque, insisto, yo no sé si sea más el deseo de que pase. Por el bien del magisterio, el tema del Bester ese no es un asunto, aunque sí hay mucho respeto y afecto, no es eso lo indispensable. No puede estar tirado el magisterio en el piso como está ahorita. No puede ser que tengamos un dirigente que no da la cara, no puede ser que el magisterio esté desprotegido, no puede ser que el magisterio no tenga esos vínculos de relación hacia su propia autoridad, porque la autoridad tiene reconocido como único representante legal al sindicato y de manera individual no fluyen muchos trámites. No puede ser que el maestro se sienta perseguido, no es la mejor manera de tratar de superar los estándares educativos y meternos entre los mejores del mundo, cuando la corrupción ha sido la bandera más trascendental que ha existido durante muchísimos años en la Secretaría de Educación Pública en este país. Manolo Madero, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Al contrario. Oscar Manuel Madero Valencia, exsecretario general de la sección 54 del CENTE y actual regidor con licencia del Ayuntamiento de Hermosillo. Muchas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Que le vaya muy bien. Platicamos, si le parece, el 21. Claro que sí. Después de la conferencia con el Bester. Con todo gusto. 7:48, soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.